Está todo muy, no, acá se sale con el coso, la galletita, esconde la galletita en el medio Yo de las que... escondí para que no se vean. Pero tengo unas ganas de agarrar ya una. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Contanos un poquito la agenda del día de hoy. Y vamos a hablar de, primero que nada, de lo que pasó en Tierra del Fuego. Pasó en Tierra del Fuego, en realidad, por decreto, el gobierno modificó el tema de los aranceles a las importaciones de cosas electrónicas. Y bueno, eso afecta principalmente a la provincia de Tierra del Fuego, así que vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del paro indefinido de la UOM. Hoy también hubo un super decreto en relación a la eliminación del derecho de huelga, principalmente de los trabajadores de la industria de la marina mercante. Hoy fuimos al puerto de paso y vimos a los trabajadores del SOMU, del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, que estaban ahí reclamando por el decreto que se anunció hoy. Ya enseguida igual hubo organización y lucha, eso hay que decirlo también, que hubo ataque, pero también a eso hay resistencia siempre, así que vamos a hablar un poquito de todo y después vamos a ver qué nos trae Franco para charlar también. Y después, bueno, hay temas provinciales, municipales, presidenciales. ¿Qué pasó? No sé si vos... ¿Qué pasó? Yo ahí te dejo a vos porque no me quiero meter mucho. Te dejo a vos que pongas. Poné la cara vos. No, que después me pegan a mí. No, pero... Cosas que porque pasaron. Porque me dicen que soy la gente grande que me veo que dice que escucha la radio. Que hoy te dijeron, ¿viste? Yo soy una sacadita de mierda, me dice la gente. Entonces, y todos creen que es al revés. Lo que pasa es que te estás juntando mucho. La estoy llevando por el mal camino. Eso no, a mí me dicen, sos puteadora, eso es lo que te dicen. Soy puteadora. Sos puteadora. Esta es la puteadora, te dijo. Y bueno. ¿Cómo se rió Caro hoy cuando no era Caro Holman? Era, vos sos la puteadora. Sos la que dice malas palabras al aire de la radio. Soy. Bueno, a ver, cuéntenos. Ahí estoy viendo a Andrea Betancourt, que hoy estuvo en el puerto con nosotros. Dice, buenas noches, compañeros. Buen equipo el de hoy, al mediodía, seguir para adelante. Aguante las hamburguesas, dice Andrea Betancourt. Nos comimos unas hamburguesas en el puerto, que bueno, estuvimos... De alguna manera no la merecíamos después de todo el trabajo que fuimos a hacer. Estuvimos hablando con muchos trabajadores. Entendemos que es un momento para el cuerpo a cuerpo, para ir a preguntar, para ir a escuchar opiniones. En un momento, si bien hacemos este programa que tiene que ver con el streaming, que tiene que ver con lo tecnológico, es una necesidad el ir cara a cara, a sentarse, a charlar, y nos lo reconocían hoy. Sí, varios de los trabajadores nos lo reconocían, che, qué bueno, pasen, mirá, de lo que le dejamos, vengan. Nos pidieron número, nos pidieron dirección del espacio para venir a tomar unos mates. Estamos hablando de trabajadores del Parque Industrial de Bahía Blanca, muy interesados en la defensa de la industria nacional, principalmente, y de los puestos de trabajo, y de ver cómo sigue esto. Hay opiniones de las más, ¿cómo decirlo? De las más reaccionarias, pro gobierno obviamente, y después había opiniones de también bancando la lucha y demás. Y bueno, en eso estamos y para eso también vamos a ver qué opina la gente, principalmente para orientar la política de forma más asertiva y también para no sacarnos voy a decir una mala palabra, para no sacarnos las ideas del culo también. Viste que después te ganás esa fama y después... Y bueno, pero nosotros partimos de las necesidades de la masa. Y para eso hay que escuchar y sacar un poco la cabeza del culo. La cabeza del culo. No sé quién... Bueno, está bien. Te aplauden ahí. Bueno, algunos chivos que voy a tirar de arranque porque me voy a olvidar. Me decía recién la Chechu... de que comente de que se hacen acá desde el movimiento Ni un pibe menos por la droga, acá en la Valle 426, en el Centro Cultural de Esquina de Otto, se hacen meriendas, ¿no? O almuerzos, cenas, ¿no? Viandas de cena, perdón, todos los días. Nos están metiendo, ahora se ve un poquito, estamos con luz. Perfecto. Ahora nos dicen ustedes si se ven mejor o si estamos muy... Yo te digo que ya no veo nada con la luz. Si miro mucho el foco no veo nada. Bueno, que el que se quiera anotar en esta situación, que bueno, como siempre dijimos,
también le ponemos el cuerpo a toda la situación de las inundaciones, a toda la situación de la lucha contra el hambre en Bahía Blanca. Ha crecido de alguna manera que en el centro de esta ciudad también ha crecido la necesidad. Y entonces han venido muchos compañeras a pedir la vianda y por lo tanto vamos a decirle a todo aquel que se quiera sumar para poder retirar la vianda para comer a la noche, que se acerque aquí a partir de las 7 de la tarde, de lunes a viernes en la Valle 426. Segundo, el día domingo se va a realizar un locrazo donde lo va a hacer Norita, que es una fenómena del locro, y que estamos pidiendo 10.000 pesos vale ¿cómo se llama? El plato del locro, ¿no? Bien. Eso también, chivos que voy pasando. Tercer chivo, muy importante, nosotros sacamos un alias que es para poder bancar la radio, para poder bancar el programa, para poder, digamos, esto que lo hacemos a pulmón, que lo hacemos autofinanciándonos. Esto que pusieron arriba, que es el alias para colaborar de Bahía.Soberana, para nosotros, aunque sea 1.000 pesos, 2.000 pesos, 5.000 pesos, 10.000 pesos, 500.000 pesos, no, o sea, lo que se pueda, para nosotros es un gran aporte a poder seguir haciendo y a poder seguir con investigaciones, que es lo que hoy veníamos hablando de ver, digamos, cómo seguimos investigando, que es la bahía oculta, de alguna manera. Eso los chivos. Y bueno, que también, bueno, agradecerles también, mirá, nos están viendo de muchos lados, mira, Mariela Snyder, los escucho muy bien desde Suárez, desde Coronel Suárez, la responsable de la CCC de Suárez. Mandarle un abrazo enorme a Mariela. Guadida en Roblox, no sé quién es. Hola chicos, qué buenas propuestas, como siempre, muchos. No tiramos una sola propuesta todavía, no mientas. Por ahora vamos a tirar propuestas, pero por ahora no tiramos ninguna. Eugenia dice 10.000 pesos el kilo de locro, no el plato. Ah, efectivamente, 10.000 pesos el kilo de locro. Se va a pesar el día domingo. Por lo tanto, es para comer toda la familia locro el día domingo. Que es 25 de mayo, ¿no? El día de la Revolución de Mayo. Exactamente. Bueno. Así que acá estamos. Bueno, nada, eso. Arrancando ya con lo que tenemos para hoy. No sé si, igual creo que Fran también después va a hacer un repaso. Él también va a hablar de lo que está pasando en Tierra del Fuego, pero nosotros teníamos algo preparado. Así que nada, vamos a arrancar un poquito con eso. Lo que pasó fue que, bueno, justamente eso, el gobierno anunció que se iban a eliminar los aranceles para los productos electrónicos importados, todo lo contrario a lo que dice que, porque él es muy fanático de Donald Trump, viste, que lo que hizo Donald Trump fue ponerle aranceles a los productos importados para incentivar la industria nacional de Estados Unidos, estamos hablando. Bueno, él, todo lo contrario, lo que hace es liberar, sacar todos los aranceles a los productos importados para destruir la industria nacional. Y eso es lo que va a pasar a partir de ahora, y por eso los obreros de la UOM arrancaron con un paro indeterminado y con un plan de lucha para que no avancen los despidos ni el desmantelamiento de la industria nacional. También, no solamente, obviamente, de industria nacional, hablamos también de un montón de empresas privadas como Philips y empresas de celulares y demás, de televisores, un montón de LG, un montón de marcas que vienen a producir a esa provincia, que tiene mucha importancia porque tiene que ver con una cuestión también de poblar la provincia, de mantener que haya gente en el sur del país. Estamos hablando de una zona del país estratégica para que esté poblada, porque estamos hablando de la provincia es una isla que está de cara a la isla de Malvinas y de cara al Atlántico Sur y a la Antártida también. Entonces es una provincia estratégica para el mundo y para nosotros como Argentina y para la soberanía de nuestro país. Así que nada, no solamente los trabajadores de la UOM están luchando para defender la industria nacional y el trabajo, sino que también están luchando por la soberanía territorial, creo yo, que son grandes luchadores de la soberanía territorial.
en la isla, en Tierra del Fuego y en el Atlántico Sur. Así que, nada, no sé si... Sí, mientras va a ir pasando, efectivamente, ahí mientras está hablando la Caro de lo que está pasando en Tierra del Fuego, está sublevada Tierra del Fuego, ¿no? En las dos Sí. grandes ciudades que hay. El otro día tuvimos un debate con un compañero muy nacionalista, pero que nos decía, bueno, pará, César, porque si me escucha vas a ver de quién hablo, pero en este debate cultural, en esta batalla cultural que ha metido también el gobierno, dice, bueno, pero en realidad ensamblan, por ejemplo, los celulares, no es que son hechos en la Argentina, sino que los ensamblan y de alguna manera como se dice que nos decía, ese impuesto se lo quedaba la empresa. Entonces, un punto es, efectivamente, primero es muy bueno que se debata esto, porque, o sea, esto es lo mismo que cuando se habla de las obras públicas. Nosotros, efectivamente, esto lo del ensamble, por ejemplo, en relación a los lavarropas o en relación a los electrodomésticos o en relación a los celulares, que nos mandan muchas veces de países exóticos, de China o de distintos lugares, el problema es si se avanza, ¿no? Nosotros tenemos litio, por ejemplo, esto que decimos muchas veces, se avanza en que lo hagamos todo nosotros, digamos que la materia prima se transforme en un, ¿cómo se dice esto? En producto terminado, no. Valor agregado. Valor, exactamente. En valor agregado, o en realidad se hace la política de Milei que directamente hace de que se haga pelota lo que queda de la industria nacional. Porque es uno de los puntos que les dijo, digamos, el FMI le dijo en el tratado, que es lo que están denunciando. Hoy lo escuchaba, por ejemplo, al secretario general de la UON de Tierra del Fuego. Dice, mira, el problema es que es uno de los puntos que le exigió el Fondo Monetario Internacional y que tiene no solamente un problema de despidos que va a dejar una provincia entera con un tendal de despidos, sino que es un problema geopolítico. Y acá una de las cosas que queríamos venir a poner en discusión de por qué es un problema geopolítico esto, que se quede, o sea, despoblar de alguna manera Tierra del Fuego o parte de la Patagonia. Aldi, no sé si querés poner la imagen 1 que te había mandado, que está muy claro, es un mapa muy zarpado que muestra bien el posicionamiento territorial de la isla, de Tierra del Fuego, de cara a la Antártida, y muestra el pasaje de Drake, Magallanes, y cómo también eso tiene salida directa al comercio exterior, digamos, ahí tienen un puerto muy grande, en el que también ahora se lo está disputando con China, que también quería construir un puerto allá. Es un lugar estratégico, también es la puerta de entrada a la Antártida, y es una coincidencia muy grande que esta medida, el gobierno la dice después, primero que nada, después de, obviamente, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero también después de la visita del jefe del Comando Sur al país, que además de venir e imponer una serie de cosas y de ver si se iba a construir la base para submarinos de Estados Unidos, también pidió que se activen los radares de vuelta que tenía el Reino Unido en Tolwyn, que es Tolwyn, no sé cómo se dice, que es una localidad que está en Tierra del Fuego. Así que en realidad el trasfondo de todo esto tiene que ver con instalar esa base en Tierra del Fuego, en la isla, y perder soberanía y despoblar la provincia de cara a las Islas Malvinas y al Atlántico Sur, que es una de las grandes preocupaciones de Donald Trump ahora en la presidencia. No solamente el Atlántico Sur, sino también que fue uno de los grandes anuncios que hizo, también que se montó bastante a Groenlandia, también que llamó el canal de Panamá, lo llamó el canal de Estados Unidos, como se está metiendo en 3 pasajes que no sé si, a ver, podemos poner el mapa 3 por ahí, en el que están los 3 pasajes interoceánicos, que tiene que ver con una política de accesos, de pasajes interoceánicos, en los que en un momento donde crece la disputa
mundial de las potencias por el control de los territorios, nada, es necesario tener estos pasajes interoceánicos para facilitar el comercio exterior, facilitar el pasaje de buques de marina mercante, de buques de submarinos nucleares, de guerra y un montón de cosas más que necesitan para la guerra, básicamente, para transportar alimentos y petróleo y un montón de cosas que se necesitan para la guerra, básicamente. Y ahí estamos viendo justo en el mapa los 3 pasajes interoceánicos, y uno de esos está en Tierra del Fuego. Entonces, el trasfondo atrás de esta política, de este anuncio que hizo el gobierno, y por eso el secretario de la UOM lo decía hoy, tiene que ver con una cuestión geopolítica, y en eso se carga a un montón de trabajadores, a un montón de familias que están ahí trabajando y que viven y que eligen la provincia para vivir. Nosotros, para hacerte un corchete a lo que estás diciendo, nosotros la semana pasada dijimos cómo había negocios de distintas empresas que son privadas, pero que atrás están los estados, tanto de Israel como de Gran Bretaña y como norteamericanas, pero principalmente de Gran Bretaña, una para hacer toda una granja de salmón alrededor de todo, o sea, de 200 kilómetros, 238 kilómetros al norte de Malvinas. Por el otro lado, cómo van a sacarnos petróleo también, ¿no? O sea, ya empezaron a meter, los recursos naturales al servicio de esas grandes potencias extranjeras que nos van a empezar a sacar. Y por el otro lado, la política del gobierno, de este lado, porque vos necesitás, para toda práctica internacional, necesitás una práctica nacional cipaya, como le decimos nosotros. Este decreto... Sí, el estado de servicio. Que le libere las manos en un momento que te están avanzando en silencio, pero están avanzando territorialmente desde el punto de vista marítimo, pero también desde el punto de vista en la tierra acá, digamos en la tierra, digo en el continente, es muy grave, porque si se despuebla, o sea, nosotros tenemos que poblar más, si se quiere decir, digamos, nuestro territorio, porque el enemigo de alguna manera te está mirando el lado de enfrente, cómo vos vas a dejar un tendal de despidos. Ese tendal de despidos, ¿qué significa en un lugar que, como nos decía un conocido, es una isla que de alguna manera o tenés trabajo ahí o te tenés que ir? Che, la gente, se nos cortó la luz, porque pasan cosas acá también. ¿Qué se creen? ¿Que es todo perfecto? Estamos No, en Bahía. somos personas, estamos en Bahía Aparte. y tenemos que cerrar la puerta con un bidón. Así que sí, se nos corta la luz, somos humanos. Y pobres. Y pobres. Humanos y pobres. Por favor, pongan plata, por favor. No digan cómo vivo. Pará, y como dijo el muñeco Gallardo, no lo hizo ahora últimamente, hizo magia. ¿Y qué pasó? Lo trajimos acá al panelista número 1. No le digas panelista, es columnista panelista Janina Latorre, es Cintia Fernández. Pero a mí me encanta el pute, ¿eh? Yo estoy para esa. ¿Yo? Estoy para panelista. Columnista, Sí. perdón. No, igual Janina Latorre cotiza en bolsa. Obvio que cotiza en bolsa, está más ensobrada. No, cotiza en bolsa, no sé si está ensobrado o no. ¿Seguro? Cotiza en bolsa, que es muy conocida. No, pero está columnista y que, bueno, en esto que nos metimos, que ya con lo de, ¿cómo se dice? Con lo de Tierra del Fuego, varios cosas, va a venir, ¿cómo se dice? Franco Pasos va a venir seguido al programa a poder plantear algunas cosas, columnas importantes que nosotros entendemos de esto de pelear por conocer la realidad. ¿Qué nos traes, Franco? Bueno, hoy como habíamos hablado, vamos a empezar a ver qué es lo que pasó con esta guerra comercial que pasó hace poco, que parece que se terminó, pero hay de vuelta una paz de 90 días, viene de 90 días la cosa. Y nada, con un desafío que me planteé para armar la columna que, bueno, tenemos los dos extremos, por un lado el que dice que miércoles la guerra comercial, me enteré que se estaban enojando los yanquis con los chinos con los yanquis, pero no lo seguí. Y después que César me decía de que hay algunos que dicen, vuelve el programa que hable de política internacional. Lo que en las redes se dirían los gordos política internacional en Twitter. Entonces, para que ellos ganen la discusión en el asado, vamos a tirar algunas puntitas también de lo que está pasando. Y nada, tratando de que nadie se quede por afuera de nada, digamos. Así que bueno, para eso en la columna
pretendo dividirla en 3 partes, una cronología como para ponernos todos en tema de qué fue lo que pasó, con fecha, día y qué efectos pasó. Después poder indagar en qué está en discusión ahí. Y por último, qué pasa en Argentina, digamos. Porque es importante, me parece, esto, si bien a veces parece que está en las alturas, si nosotros podemos bajarlo, es como podemos aprender cómo se mueven las piezas. Yo pensaba, no entender estas cosas o no pelear por entenderlas es como querer jugar un ajedrez sin saber cómo se mueven las piezas. Entonces tenemos que ir conociendo cómo se mueven los imperialismos, cómo se mueve el capital financiero para tratar de darles batalla y tratar de transformar la realidad. Porque tienen gran relación, ¿no? Acá, llevarlo a lo cotidiano, a Bahía, a la Argentina, de por qué hay algunas cosas que no se entienden. Y bueno, esto que poder, digamos, no por conocer de cómo se mueve el mundo, sino en qué infiere acá en la Argentina. Exacto, conocer cómo se mueven las piezas para poder jugar nosotros la partida de ajedrez, digamos. Es el desafío que nada. De acá salimos a jugar al ajedrez. Que me parece el desafío que vienen encarando ustedes y que yo hoy vengo a hacer un aporte de tratar de reducirles un poco lo que tienen que estudiar todas las semanas. Algunas semanas estudiar un poco yo para darle un poco de tiempo para hacer sus cosas también. Hay que nadar, hay que ir al gimnasio, así que bueno. Arre. No, Sobre todo el gimnasio y nadar, sí, dale. para empezar con la cronología, esto cuando arranca lo que decían el día D fue el 4 de abril, en el cual se aplican las tarifas de Estados Unidos al resto del mundo. Y empezaba con una discusión que Trump decía, bueno, acá vamos a comparar las tarifas porque hay muchos países que le ponen tarifas a lo que son las exportaciones estadounidenses, a las importaciones que tienen los países desde Estados Unidos, y nosotros vamos a devolver esas tarifas. ¿Qué es lo que pasa? Que en realidad lo que vamos a ver ahora es que eso no es un problema de tarifas, sino que es un problema de matriz productiva lo que está en discusión. En medio de ese día D, China responde igualando las tarifas y empieza en un ida y vuelta, en un toma y daca, en la cual cada vez Estados Unidos ponía tarifas, China la devolvía, Estados Unidos incrementaba las tarifas y China la devolvía. El 15 de abril, 11 días después de ese día D, se suma un nuevo integrante a esa disputa, que es la Unión Europea, que dice nosotros vamos a poner 25% de intereses a los intereses de aluminio que había puesto Estados Unidos. Ahí es cuando Estados Unidos recula en chancleta, diríamos en criollo, y empieza a haber fuego más de un frente del frente esperado, porque China ya venía preparándose desde las aranceles que le había puesto años anteriores, en el primer gobierno de Trump, a China acerca del aluminio. Entonces ahí es cuando Trump agarra y dice, bueno, vamos a dar 90 días sin aranceles y vamos a sentarnos a negociar. El 12 de mayo se vuelve a una paz por 90 días, que es la última noticia que tenemos, en la cual China y Estados Unidos bajan sus aranceles y queda en un más 30 Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos hoy por hoy tiene un 30% de aranceles sobre China. Eso sería el grueso de cómo fue la cronología de lo que se fue dando. Ahora, ¿cuáles son los efectos de eso? En primer lugar, el efecto más reciente es la negociación de la Unión Europea con Estados Unidos, que un punto clave es que la Unión Europea empieza a comprarle energía a Estados Unidos y es algo que nos pega de cerca a nosotros. ¿Por qué? Porque hay que recordar que en 2022, en medio del conflicto de Rusia y Ucrania, sin saber quién, lo que sería el gasoducto Nord Stream 1 y 2, algunos dicen que fue un ancla de un barco chino, otros dicen que fue una bomba, se desconoce, pero se dinamitó el gasoducto que iba desde Rusia a Alemania. Entonces Alemania ahora en las negociaciones de los aranceles dice vamos a empezar a comprar energía estadounidense. Y al mismo tiempo está haciendo un doble juego con la inversión que ustedes comentaron en toda esta segunda temporada, la inversión más importante de la provincia que la tenemos acá en Punta Alta justamente con el tanking. Entonces, eso como un punto clave que también afecta a lo regional. Dice Fantino, decía. Vos decís que a partir de este conflicto que tuvo entre Rusia y Alemania o la Unión Europea, por la energía, los alemanes lo que hacen es venir a comprar directamente, a sacarnos de acá, digamos, rápidamente para no depender, digamos, económicamente de las ganas, si se quiere decir, de Rusia y para poder estar independientemente en la guerra comercial de arranque entre ellos, digamos. Exacto, los alemanes hacen una doble jugada a partir del conflicto de Rusia y Ucrania, en el cual se pierde ese gasoducto, dicen nosotros no vamos a depender de Rusia y ponen una inversión grande en la Argentina.
Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos al punto de los efectos de esto. Atento los puntaltenses, lo que está contando Franco. Lo que pasa es que Trump no está discutiendo los aranceles como planteó. Lo que está discutiendo es cómo se disputa la matriz productiva del mundo. Esa es la discusión fina de lo que está pasando. Entonces, va a Alemania y le dice, mirá, la energía no tenés que comprársela a Rusia. Vos tenés ese auto que se dinamitó, fuiste, invertiste en Argentina, pero la energía, nosotros producimos energía, entonces tenés que comprar energía estadounidense. Si no, te va a poner aranceles. Entonces ahí es cuando los alemanes hacen una doble jugada. Por un lado, explotan a un país dependiente y por el otro negocian con el imperialismo yanqui para poder tener este comercio. ¿Por qué nace todo esto y por qué recula Trump? Porque como se le abren varios fuegos, por un lado China, por otro lado la Unión Soviética, empieza a tener tensiones internas también el gobierno de Trump, porque pasó todo eso. Scott Bessent, que estuvo acá en Argentina, empezó a decirle, che, flaco, se nos va la miércoles el dólar. Y ahí hay un montonazo de cosas que están en conflicto porque hay algunos que por izquierda dicen, no, acá es el fin del imperialismo yanqui. Se vienen los chinos, que los chinos son buenos, dicen, ¿viste? Y hay otros que dicen, no, los yanquis no perdieron nada. Hay que saber una realidad de que los yanquis lo que perdieron, o de momento parece ser que perdieron, es la discusión del dólar, pero no que deje de reinar el dólar, sino de la ventaja que tenía desde la primera posguerra mundial acerca de poder imprimir los dólares que quieran. Se empezaron a vender títulos y dicen, bueno, vas a tener que regular la cantidad de dólares que imprimís, que antes los estadounidenses imprimían a rolete y no tenían los problemas de inflación que tenemos nosotros o cualquier país dependiente por ser no solamente un imperialismo, sino ser la potencia mundial más grande que hegemoniza después del contexto de la doble guerra. O sea, de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ahora, volvamos al punto de que está en discusión, porque esto viene a aflorar discusiones que parecía estaban sepultadas o que desde la hegemonía, desde los medios y también desde la intelectualidad, desde los que escriben paper, libro y demás, estaban ocultadas. Parecía, como decías vos y trabajaba en el programa anterior, que la globalización era algo que estaba hecho, que acá se trataba de que las empresas tenían que ganar super ganancias y que era el chip que se produce en Indonesia, después va a Estados Unidos y se ensambla por fuera de los estados. Y ahora estaban algunos que estaban dando un paso más y decían, bueno, acá no estamos hablando de globalización, estamos hablando de tecnofeudalismos. Y son las empresas de los grandes medios de comunicación y las redes sociales. Bueno, acá lo que se demostró es que Sarasa, y cuando se tensan las contradicciones en las disputas interimperialistas, se muestran los engranajes que se fueron refinando, los engranajes por los cuales se explotan en nuestros países y se explotan en ciudades como Bahía Blanca. Entonces, lo que pasa acá es que se pone en discusión cómo va a permear los capitales extranjeros en los países dependientes para poder fortalecer, en este caso, Estados Unidos en un nuevo reparto del mundo que se está disputando con China. Y eso es lo que está en discusión. ¿Por qué? Porque si la cuestión fuesen solamente las hiperganancias de las empresas globalizadas, bueno, ¿por qué Trump tiene que venir a poner mano dura desde lo comercial a los países y decir, bueno, esto que decían los aranceles, en realidad lo que está discutiendo es ¿por qué le comprás esto a China y no a Estados Unidos? Vos tenés que comprarlo a los Estados Unidos y tus negocios tienen que ser con nosotros. Entonces, está lo que decía Caro de la mano de obra estadounidense, pero de fondo también está en cómo nos disputamos el saqueo de los países dependientes. Pregunta. Esto que estás planteando en relación, por ejemplo, esto que veníamos hablando antes que se cortara la luz, que crucemos los dedos, no sé, hace 3 programas que pasa algo, o no se escucha, o algo concreto en relación a lo de Tierra del Fuego. Esto que estás planteando en relación a la guerra comercial de disputa interimperialista. O sea, ¿por qué es una medida, si se quiere decir, del Fondo Monetario Internacional? Porque parece como que hay una parte que lo toma como un eslogan y entonces te dicen, bueno, sí, lo del fondo, coso, pero no, como que no se termina de ver. ¿Por qué? ¿Eso es una condición igual que la reforma laboral, por ejemplo? ¿O esto que decretó también hoy como se dice, Javier Milei, un decretazo que en relación a todas las vías navegables, comercial, desde el punto de vista marítimo, es como un producto esencial. Servicio esencial. Un servicio esencial. O sea, no se puede hacer paro, y salieron a denunciar los aceiteros, salieron a denunciar distintos gremios, que tiene que ver
con, por un lado, vaciarte, ¿no? De fábricas, de empresas nacionales y de seguir desinstrumentalizando. Sí, sí, sí. Y por el otro lado, también hackear a la clase obrera, a los sindicatos, para que no se puedan rebelar ante estas injusticias. ¿Por qué viene la receta? La pregunta es, ¿por qué viene la receta del Fondo Monetario en relación a esta disputa comercial? Bien, para responder a eso, justamente hoy estuve revisando un librito que había empezado a leer, que lo iba a traer y me lo dejé en la mochila del otro lado, que es el libro de Al hueso de Spiegel, que justamente habla del proceso de independencia que tuvimos en el 1800 hasta el proceso en el cual nosotros perdimos esa independencia, ¿no? Y tenemos que ir a una cuestión histórica que tiene que ver con el proceso, perdón si me voy mucho, pero con el segundo proceso de expansión colonial. El primero fue, nosotros nos liberamos y hubo otro proceso de expansión colonial de los imperialismos que todavía no eran imperialismos para llegar a ser imperialistas y el imperialismo monopólico que decimos nosotros, ¿no? Que eso se dio a fines a fines del siglo XIX. ¿Y cuál es la clave y por qué digo que tenemos que ir a la historia? Porque ya a fines del siglo XIX, los imperialismos lo que se propusieron fue dominar los estados de otros países mediante la inversión monopólica. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros invertimos plata en los países, ya sea en industria, como en un principio fue la industria textil y la industria cárnica con los frigoríficos, que ahí dependíamos más que nada de los imperialismos alemán y inglés, a las formas más sofisticadas que se fueron encontrando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora viene el préstamo del FMI y se empiezan a poner condicionamientos alrededor de cómo nosotros tenemos que manejar nuestras finanzas, las reformas jubilatorias, las reformas provisionales, cómo tenemos que manejar nuestro comercio exterior. Ahora se empezó a leer, hoy veía por ejemplo de las mineras en San Juan y Milei que publicaba y decía, nosotros tenemos 2 préstamos del FMI al año si nosotros explotamos eso, que la realidad es que no lo explotamos nosotros, lo explotan otros. Entonces, un punto es reconocer al préstamo del FMI como esta inversión monopólica para dominar el Estado y que nosotros juguemos el ajedrez bajo sus reglas, digamos, con las piezas que ellos nos dan. Y justamente lo de Tierra del Fuego viene en ese sentido, como decían ustedes, estuvo acá el jefe del Comando Sur, venían hablando de eso. La realidad es que acá de lo que se trata es de poder despoblar Tierra del Fuego, que como hablábamos con Caro, el paso que nosotros tenemos por el sur es el único paso que se puede transitar todo el año, porque con un bombazo vos podés resolver el canal de Panamá en un contexto de guerra, no se puede pasar más, y el canal de Groenlandia no se puede pasar en invierno por los hielos. Entonces, en ese contexto y en el cual nosotros estamos en una disputa... O sea, se están preparando para la guerra. Es que ya está por etapas en distintos lugares, diría el Papa Francisco, pero se están preparando porque a nivel comercial podrían pasar hoy por el canal de Panamá para ir del Pacífico al Atlántico, pero los tipos se están preparando para en un momento que van a necesitar, porque uno cuando va a la guerra, ¿qué necesita? Proveerse de energía, proveerse de alimento, proveerse, digamos, de las cosas básicas para poder enfrentarse entre países, si se quiere decir. Los tipos están viendo en qué lugar van a comercializar y le va a llegar las cosas en un momento de una posible tercera guerra mundial o en un momento de guerra por lugar sería. Exacto, la guerra comercial es la antesala de la guerra bélica, exacto, digamos, y hay un punto también que nosotros en esto que pasó de los aranceles, que por qué digo los aranceles, no es un tema de aranceles, sino es un tema de la matriz productiva y esa disputa, cuando nosotros analizamos los aranceles a la Unión Soviética y a Australia, vos decís, che, mirá, esto me parece raro. Bueno, de fondo que hay, está el AUKUS, que es justamente la asociación que tienen militar por fuera de la OTAN para el desarrollo tecnológico de submarinos, aviones y demás. Entonces, todo se está preparando para un mundo que va en guerra y que tenemos la mayor cantidad de conflictos en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay un mundo que gira en eso y una proyección de los ingleses que están haciendo ejercicios, como ya habían comentado ustedes, en las Islas Malvinas, que están disputando nuestro territorio en el Círculo Polar Ártico y que también es importante que los oyentes sepan y que nosotros trabajemos muy firmemente el tema de que están trabajando también en la desunión con los pueblos hermanos. Claro. Porque los ingleses también están tratando de ver cómo cooptar a Chile y cómo convencer a Chile y... Sí, que de hecho lo dijimos la semana pasada que ya se firmó un convenio para desarrollar la industria naval en Chile. De los ingleses con los chilenos. O sea, ya se firmó algo. Exacto, y que justamente nosotros sabemos que en la última dictadura también fue eso lo que en esa época
fue también en momentos en los cuales se tensan mucho esas contradicciones, lo primero que tienden a hacer es a desunir a los pueblos hermanos. Y que nosotros tenemos un problema social, cultural, histórico, que justamente todavía queda una herida abierta en nuestro pueblo de esa etapa. Que nosotros tenemos el deber, me parece, desde este lugar y de todos los lugares que podemos comunicar y militar, decir, bueno, nosotros todo lo contrario, tenemos que unirnos con esos pueblos hermanos, porque no es el plan de los chilenos que a los argentinos, es el plan de los imperialismos que nos peleamos con ellos, que nos peleamos con los uruguayos. Mientras nos saquean a los dos, los saquean a los chilenos, nos saquean a nosotros y nos saquean también a toda América del Sur. Exacto, entonces, bueno, como esas son algunas de las puntas para poder repensar esto y poder decir, bueno, es un quilombo lo que dicen de los aranceles y hay un quilombo de política internacional que en realidad nos pasa bien de cerca, porque también es lo que se plantea con el RIGI, por ejemplo, y con las inversiones que se querían hacer. No es casualidad que la otra inversión, aparte de lo del tanking, sea lo del gas natural licuado, lo del GNL. Entonces hay un mundo que se está tensando para ese lado y en el cual nosotros tenemos que estar muy atentos, porque justamente estas inversiones que nosotros decimos y la lluvia de inversiones que decía Macri, que dice Milei, muchas veces también son inversiones monopólicas que lo que buscan es dominar el Estado y dominar palancas claves. En esto que hablábamos del régimen, por ejemplo, de Tierra del Fuego, nosotros... Hay cosas que esto es una apreciación personal, podemos discutir o no, porque hay gente que se la está llevando en pala en Tierra del Fuego, y eso tenemos que decirlo, por ejemplo. Hay un primo de Toto Caputo que es dueño de Mirgor. Sí. O sea, no podemos desconocer la realidad de lo que está pasando en Tierra del Fuego. Al mismo punto, la prioridad es cómo nosotros podemos poblar eso. Y mi discusión es, ¿por qué no podemos tener una industria nacional ahí? Claro, ahí sería la pregunta. ¿Cuál sería un programa popular? Después me voy a meter en otras cosas, pero ¿cuál sería un programa popular en este momento, ante esta situación de guerra comercial, esto que decías vos, la antesala a una guerra bélica y al reparto, de alguna manera, se quieren repartir el mundo como una torta de los países que somos dependientes como el nuestro? ¿Cuál podría ser, digamos, nuestra manera de poner arriba de la mesa un programa que pueda liberar definitivamente la Argentina? Yo el programa no lo tengo, no estaría sentado acá, sí estaría sentado acá, pero con más desarrollo, pero sí creo que esto es una parte de lo que nosotros venimos trabajando con los encuentros por la soberanía, que ahora se está por hacer uno, el preencuentro que se hizo el año pasado, el que vendrá este año. Yo creo que el programa es colectivo y que tenemos que este es un espacio importante para empezar a tejerlo, digamos. Que nosotros tenemos algunas cosas históricas y que también sabemos de que hay algunas cosas que, por ejemplo, cuando el gobierno de Perón quiso tocar determinadas cosas, la oligarquía del campo no se lo permitió. Entonces también tenemos el desarrollo histórico de cuáles fueron las cuestiones que impidieron el desarrollo de la Argentina y cuáles son los obstáculos que ya sabemos que existen. Entonces, un desarrollo de una industria liviana que se perdió con la primera dictadura militar y los gobiernos que vinieron, la dictadura del 76 y los gobiernos que vinieron posteriores. Y de ahí en más vamos a tener que empezar a ver cómo desarrollar esa industria pesada que es el gran faltante y el reparto de la tierra. Ahí quería hacer un paréntesis, principalmente con el tema de la tierra, que no solamente tiene que ver con un desarrollo de la industria nacional, de cómo salir de cara a este problema en Tierra del Fuego, que es un problema en realidad nacional, porque es un problema que tenemos en todo el país, que tiene que ver con el latifundio y con la extranjerización de la tierra. Principalmente de por qué las provincias de la Patagonia son provincias que, por ejemplo, entre Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego nos juntas 1 millón de personas, mientras que la capital de la provincia de Buenos Aires, en Cava, viven 3 millones de personas hacinadas en 200 kilómetros cuadrados. Tenemos casi 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio despoblados, mientras las grandes urbes y los grandes cordones urbanos de la ciudad están poblados de gente sin trabajo, sin casa, sin tierra para producir. Hay un problema que tiene que ver también con la tierra, con la tenencia de la tierra, que la mayoría de la tierra pertenece a pocas personas y además está extranjerizada. ¿A quiénes? A estos países imperialistas, a monopolios de países imperialistas que no dejan que nosotros nos desarrollemos, sería. Y que tiene que ver con esto, justamente, con que en las grandes ciudades haya cada vez más pobreza y cada vez más gente viviendo en la miseria. Hay un tema que es importante para analizar, esto que decís. Vos tenés, digamos, las grandes urbes o las grandes ciudades totalmente pobladas y determinados lugares, por ejemplo la Patagonia, totalmente despoblado, porque lo que prima desde la dictadura hasta acá, y en eso
nosotros en esto que dice no, porque defender la democracia, una cantidad de cosas, en realidad lo que prima es el modelo agroexportador y te diría como fundamento. O sea, eso es un punto a poner en discusión también cuando nosotros discutimos lo del programa. Si algo planteó el peronismo arriba de la mesa, y Perón principalmente cuando discutió el IAPI, la Junta Nacional de Grano, lo de la Marina Mercante, la salud pública, pensó un país como un burgués, pensó un país sobre la base de poblar todo el territorio y de que haya industria nacional que pueda competir, digamos, con el extranjero. Lo que vino después es efectivamente, desde el punto de vista de distintos burgueses intermediarios o para el que nos está escuchando, tipos que obedecieron por acción o por omisión, obedecieron de alguna manera estos intereses que está contando Franco en relación a todo en relación al extranjero, y entonces empiezan a surgir teorías de que no existe la correlación de fuerzas para discutir determinada cosa, existen agendas que van a contramano de las necesidades del pueblo. Hoy estuvimos en el puerto y discutíamos, por ejemplo, con un obrero, discutíamos lo que era Vicentín, y la importancia de que haya una empresa nacional que pueda competir, para empezar, competir con esas empresas que son los que te ponen el precio, son los que te ponen, o sea, eso en la energía, eso en los alimentos, eso en el litio, eso en una cantidad de cosas, los recursos naturales en su conjunto. Hay un problema, es parte de lo que nosotros queremos plantear también en política, estas cosas que estamos discutiendo, también plantear en política que nuestra agenda no puede ser la reelección indefinida, por ejemplo, de los diputados o los senadores. Nuestra agenda no puede ser, porque si no el problema es que el enemigo de alguna manera se nos ríe, se nos ríe y avanza. Porque te acusan con el dedo, bueno, a vos lo único que le interesa a la clase política es enriquecerse. Por lo tanto, nosotros que empezamos a hacer entrevistas, digamos, durante todas estas semanas, empezamos a discutir con las demás fuerzas, no porque, como decía, está bien lo que decía Franco en relación a que no es que no la sabemos toda, apenas podemos plantear algunas cosas y demás, agarramos mucho el programa de Perón en relación a que fue lo más avanzado en los últimos, digamos, de la historia argentina en los últimos 100 años. Y por lo tanto, es importante que en esto de ir a encontrar el agujero al mate, de poder discutir cómo salimos con soberanía, no solamente a nivel nacional, también a nivel local. ¿Qué cosas se discuten? ¿Qué cosas se discuten a nivel local en relación a cómo poder fomentar el trabajo argentino? Luciano Orellano planteaba, bueno, un velero, viste, cuando te dicen no, es imposible, no se puede hacer una barcaza, una canoa, no podemos fomentar, digamos, con esto que no se puede, esto que el otro día planteábamos, lo del canal Magdalena, una cantidad de cosas que hay que avanzar, porque si uno no avanza, te avanzan otros. Y te avanzan otros con la agenda de los otros que lo tienen, ¿eh? Llegó al gobierno Milei y puso arriba de la mesa, bueno, todas estas medidas que tienen que ver con hambriar al pueblo, que tienen que ver con someter a lo más pobre y a los trabajadores y al pueblo, ¿no? Entendí, pero... Sí, yo creo que acá hay una cuestión, digamos, de cuando nosotros hablamos de programa y hablamos de todas estas cosas, digamos, que en fin son tratar de exponer lo más simple que se puede los mecanismos por los cuales nos están robando a todos y están saqueando nuestro país. Tenemos que pensar en cómo dejamos de partir de lo posible y vamos a lo necesario. Porque la realidad es que si nosotros partimos de lo posible, el enemigo es muy grande, el imperialismo, los imperialismos están a la orden del día para oprimirnos y tienen mecanismos que están armados hace siglos. Porque estamos hablando de que están armados desde los 1840 acá en la Argentina. Entonces, leía hecho en Spiegel, tira una anécdota que dice, en 1840 se podía ver un gaucho de La Pampa vestido con un poncho de Oxford, mientras estaba arreando las vacas, ¿viste? Entonces, estás luchando contra eso. Ahora, si nosotros partimos de lo posible y se va a ver imposible todo lo que necesitamos. Ahora, lo que yo digo es, para mí no debería ser posible de que con los millones que te están yendo por el puerto de Bahía Blanca haya hambre en Ingeniero White. Entonces, eso es lo que debería parecer imposible. Bueno, si inundemos la 3/4 parte de la ciudad. Exacto, entonces
tenemos que partir de lo necesario y sobre la base de eso ver cómo vamos a llegar. Y vamos a tener que tocar intereses, porque el problema cuando nace de lo necesario, o de lo posible, perdón, es que es lo posible sin joder a nadie. Y la realidad es que si queremos tener una política que sea para las mayorías y que resuelva los problemas de fondo para nuestra ciudad, o que empiece a resolver algún problema, vamos a tener que tocar intereses y no vamos a poder dejar a todo el mundo contento. Bueno, pero Milei te dice a eso que estás diciendo, dice, bueno, no, ¿cómo es que dice? Las necesidades son infinitas y los recursos son finitos. Sí, él le toca los intereses a los estudiantes, a los jubilados, al laburante. Nosotros proponemos tocar otros intereses. Entonces, bueno, acá la discusión es qué intereses vamos a tocar. Si los que se la llevan en pala, que ni siquiera la dejan acá, se la llevan en barco a Inglaterra, a Estados Unidos, a China, o si vamos a tocar los intereses, como hace Milei, de los que estamos a pie y nos llevamos fin de mes. Entonces me parece que esa es la discusión que Milei no quiere decir porque tiene un marco teórico totalmente retorcido en el cual dice que el trabajador le compra dinero al dueño de una empresa. Yo le voy a preguntar a cualquier tipo que se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar si le está comprando dinero al patrón y seguramente me va a escupir en la cara. Entonces, bueno, Estás explotando a tu patrón. sí. No, un hijo de puta, la verdad. ¿Puedes decir que eso fueron a plantearle hoy a Milei, no? Y la verdad, no sé, la verdad. Me gustaría tener 15 minutos para preguntar a ver qué está planteando a Milei, pero bueno. No, Bueno. pero igual después veamos también lo absurdo del decreto de hoy de esto de decir que la Marina Mercante como algo esencial para que los trabajadores no puedan protestar y no puedan hacer paro. Bueno, si es tan esencial, no sé, poneme guita en el astillero para que los trabajadores de ahí puedan seguir armando barco para la Argentina. No sé si te parece tan importante, bueno, desarrollémosla o veamos cómo. Lo mismo con la educación, que quieren un servicio esencial. Mirá, la educación es un derecho en realidad, no es un servicio. O la salud no es un servicio, es un derecho que nos ganamos y que es una locura y absurdiza totalmente los derechos de los trabajadores y de nosotros como ciudadanos de a pie. Sí, acá yo creo que hay un punto con esto que tiene que ver con el préstamo del FMI, tiene que ver también con que la presidenta del FMI dijo, acá en las elecciones de medio término el pueblo argentino no tiene que hacer ningún cambio, digamos. El FMI está haciendo campaña por Milei. Te dice a quién tiene que votar encima. Y acá el punto central, que el otro día estábamos hablando con Seba, con Ceci, que están acá del otro lado, ¿viste? Con el tema del carry trade. La realidad es que hay un montonazo del capital financiero que la está levantando en pala acá en Argentina, que en algún momento cuando vea que el negocio se cierra van a pedir todos los dólares para llevársela en pala, y acá están prestando guita para que eso se sostenga en el tiempo porque a ellos les conviene. Y lo que está haciendo Milei es asegurarle negocio a todo eso. Entonces, bueno, vos querés atacar con pidiendo mejoras para salariales, ganar derechos en rubros que son necesarios para poder exportar y poder sacar a la Argentina, bueno, servicio esencial, te dice. Entonces, está preparando un Estado para ser saqueado. Al servicio de los que se disputan el mundo. Entonces, viste como el que te vende la casa y te dice, no, mirá, la dejé sin llave. Bueno, eso está haciendo Milei más o menos. Está preparando un Estado al servicio del Estado norteamericano, porque este es un felpudo de Trump y de Sí, los su israelíes. principal socio, los ingleses. Que lo dice, va a Estados Unidos hasta, ¿cómo se dice? Hasta cuando no sabe si lo van a recibir, como le pasó la última vez, que fue, lo buscó por todo lado y se volvió. Por lo tanto, es un tema del punto de vista del campo popular. A mí hay una preocupación, o por lo menos nosotros teníamos una preocupación en relación a que en ciertos sectores, por lo menos lo que vamos recorriendo, ciertos sectores de la militancia está con bronca de peleas, con bronca de que no se sepa un lugar, ¿cómo se dice? Un camino claro para dónde ir, con bronca de que no se discuta los problemas importantes, que no se le ponga el cuerpo, por ejemplo, a la lucha. Y que tampoco haya una prioridad, que bueno, nos ponemos de acuerdo, a ver en qué nos ponemos de acuerdo. Y no sé, viste, como que, ¿qué necesita para desarrollar? ¿Qué necesita Pero para aparte que ya existió Alberto, porque nosotros lo votamos, el coso, pero después el Alberto significó que no se decidió primero, después le fueron poniendo la agenda, después le hicieron votar retrocedió con lo de Vicentín, después le metieron lo del FMI, y entonces te van metiendo, o sea, hasta el ministro de Economía te lo fueron, viste, son el ministro de Economía, el propio Fondo Monetario Internacional con eso. ¿Sabés qué es lo que me preocupa a mí? Que lo veo más que nada en jóvenes, cuando hablo con jóvenes que militan, con jóvenes que por ahí... el escepticismo. No, vos sabés que
siento que hay una militancia de pasividad, ¿viste? En esta queja de que, bueno, no puede ser que tal referente no tenga, ¿viste? El otro día hablaba con un pibe que me dice, no puede ser que Moreno sea el único que me proponga algo del campo popular, ¿viste? Y yo digo, che, pero hay una pasividad galopante, porque tiene que ser alguno de los monigotes que ya estuvieron y no solucionaron los problemas de fondo de la Argentina, los que tienen que estar iluminados para verla, cuando no la vieron antes. Hay una cuestión con el Entonces, protagonismo ahí. ¿viste cómo nosotros podemos agarrar y decir, che, yo la veo diferente? Le digo, nosotros estamos tratando de construir un programa desde abajo, ¿viste? Entonces, si estamos quedando esperándonos a que venga el salvador de turno, después nos comemos un Milei que era experto con plata y sin plata y pidió 40 palos del FMI y ahora Toto Caputo dice, vamos a pedir un poco más, capaz para llegar al fin del mandato. Mira, eso es claro lo que decís. El otro día estuvimos en una charla que nos invitó Raúl Ayude, que fue muy buena, sobre el Fondo Monetario Internacional, que nosotros entendemos que se puede armar una gran multisectorial en relación a lo del Fondo Monetario. Mucha participación, me llamó la atención que había mucha participación, y hasta los exponentes, pero todos decían, bueno, había como bueno, esto no se puede pagar. Había una exponencia que en otra época, yo les quiero decir, porque hace 15 años atrás o 10 años atrás, te discutían, no, las deudas hay que pagarlas, no hay manera, ¿viste? De hecho, lo que más le levantan a Néstor Kirchner es que pagó la deuda. Bueno, pero hasta los aplaudimos exponentes porque pagó la plantearon, ojo, porque te hacen el balance, y en realidad eso es negativo. Y primero que fue en otra época donde había recursos, pero hoy es impagable. Y por lo tanto, y aparte es no solamente que es impagable, sino que te la hacen a propósito para que vos no lo pagues y para sacarte determinadas cosas del territorio y de los recursos naturales. Para eso te dan plata ahora para que pueda llegar a las elecciones Milei y que pueda mantener el dólar de alguna manera más o menos estable hasta después de las elecciones que se le puede, pero primero que las gane. Y que es insostenible porque aparte, primero que nada, vemos que el pueblo no puede sufrir más y segundo que justamente esto de saquear los recursos naturales tiene consecuencias como que este fin de semana ya se haya inundado Zárate, Campana, Claro, la inundación de Bahía claro, Blanca, tiene exacto. cuestiones climáticas que se ven en la realidad y que no es una paranoia de los ambientalistas que están diciendo estupideces, no, tiene consecuencias concretas que es la pérdida de la calidad de vida de la gente cuando pierde todo, cuando se llueven 2 gotas de más. Nos quedamos mudos. Bueno, no sé, estamos medio ya con el tiempo como para ir cerrando. Me encantó, Franco, paso así dando... ¿Te dejamos terminar? Sí. Bueno, ¿Sí? Sí. ¿Dijiste todo? Sí. ¿estás seguro, amigo? Mirá que siempre podés meter algo más, ¿eh? No, yo creo que lo último que quiero meter es eso de la convocatoria, construir un programa desde abajo. Vayamos al encuentro por la soberanía, Sentarnos loco. en la silla, discutir Sí. mucho, buscarle la vuelta y dejar de esperar como unos pasmados a que venga alguien a verla, porque no la está viendo No la nadie. está viendo nadie, la verdad. Los Vayamos- grandes dirigentes que tenemos parece que están en otra cosa. Vayamos a protagonizar las luchas en cada lugar no los donde grandes estamos. dirigentes nuestros. Algunos dirigentes amigos del campo popular están... Bueno, eso salió de esa... Perdón, eso salió de esa... Hay que exigirles... nosotros ni levantamos la mano. Hay que exigirle de que no hay que pagar o sea, una onda, presionarlo para que meterle el programa, esto que decís, por abajo meterle el programa que, por ejemplo, no pagarle al Fondo Monetario. Acá es una cuestión simple, porque vienen por nuestros derechos, vienen por nuestros recursos, vienen por la Argentina, vienen por los viejos, vienen por los pibes, vienen por los estudiantes. Entonces, o pasamos a tener una actitud activa y empezamos a organizarnos por abajo y con protagonismo en cada lugar, desde las pequeñas cosas y discutiendo con el que tenemos al lado, o mientras que agarra y se ponen de acuerdo algunos, nos vamos a quedar sin país. Entonces, si queremos cuidar el cobre que tenemos en San Juan hace poco, si queremos cuidar el litio, si queremos cuidar lo que está sangrando por nuestro puerto en Bahía Blanca y queremos que los pibes dejen de cagarse de hambre, y bueno, vamos a tener que activar porque acá nadie tiene la varita mágica y todos los que estamos depositando, o en todos los que se está depositando esperanzas, son gente que ya estuvo y que no resolvió las cosas. Tal cual. Entonces, vayamos a construir de abajo con protagonismo y hacer las cosas diferentes. Hoy un obrero de Vitarra en el puerto nos dijo, al principio nosotros nos acercamos, obviamente decimos, che, estamos en el medio de la prensa y somos esto, mostramos que somos del PCR, y con mucho cuidado nos dijo, mira, yo no estoy de acuerdo con ningún partido político porque todos se las pasan peleando y nos están haciendo mierda, hay poca unidad.
Y nosotros así estamos, como, Sí, sí. che, la tenés más clara que todos nosotros juntos. O sea, estamos y venimos acá justamente a discutir eso con los obreros, de cómo poder charlar desde abajo, cómo desarrollar la industria naval, la industria nacional, y de cómo hacer que el puerto de Bahía Blanca sea para los bahienses y para los argentinos. Entonces, nada, el pueblo no come vidrios. De que la gente está en cualquiera es una mentira terrible, hay que salir a escuchar, es que realmente juntar más opiniones y ver cómo con los que coincidimos nos podemos juntar. De hecho, que nos hayan dicho, che, ¿en dónde están? ¿En dónde los puedo encontrar? Le dijimos que nos escuchen hoy, capaz que nos está escuchando. A nosotros la verdad que nos motiva un montón salir, y que es necesario escuchar más para escuchar más y salir un poco más de lo propio, de decir, che, no la veo, no. Hay salida, lo que pasa es que tenemos que construir y eso lleva un camino de hormiga muy largo y que a veces yo entiendo, porque ahora estoy yo en esa de que con multitrabajos, con poco tiempo, con poca disponibilidad para juntarnos con nuestros compañeros y demás, es difícil y no te dan ganas, pero me parece que es posible igual. Yo, una sola cosa antes de irnos, para mí es importante lo de primero, lo de ir a la confrontación, cuando digo confrontación, cuerpo a cuerpo, en relación a ir a debatir cuerpo a cuerpo y poner la oreja de qué piensa nuestro pueblo, qué piensa nuestro vecino, qué piensan los trabajadores, qué piensan los estudiantes, qué piensan en las grandes barriadas populares, y en los campesinos, pero digo, poner la oreja y ver qué piensa. Es un gran momento para hacer eso, porque yo entiendo que no es que de abajo significa que, bueno, vamos a sacar un gran programa desde la militancia, no, el programa lo construye el que sufre la explotación día a día, tiene que construir ese programa. O sea, ser protagonista de cambiar esta situación. Eso, un punto. Y lo otro, es un momento también para poder discutir también. Hay una parte importante que quiere discutir, que quiere, o sea, y que efectivamente lo que dice, bueno, hay una parte de la política que está en otra. En la capital federal sacaron el 53%, no, o sea, fue a votar el 53%. Todo te inubilan, te dicen, bueno, Sí, que te eso habla más del ganó, porcentaje de que haya ganado Adorni. pero fue por 20 puntos, siempre pato con pato, viste, liebre con liebre, o sea, no, no de las presidenciales, sino de las, ¿cómo se dice?, legislativas. Fue por 20 puntos la menor participación, ni siquiera en el 2001. Hay una parte que está asqueada. Después tendremos que ir a interpelar, porque ahí hay de todo, porque ahí hay escepticismo, gente que no le interesa nada, que no le interesa la política, que han ganado el individualismo y bueno, esto no va a cambiar nunca. Nosotros a eso tenemos que ir a discutirle de que sí se puede cambiar. Si nos organizamos colectivamente para luchar, en primer lugar, como están haciendo en Tierra del Fuego para defender su provincia, con ese faro, como hicimos nosotros en plena solidaridad, por ejemplo, los bahienses, donde no vino a dejar ni un peso Milei, o por lo menos que yo sepa, tuvo que venir a decir, después del segundo temporal, después de no haber hecho nada, no vino a dejar, por lo tanto, el único héroe en este lío, diría el Indio Solari, fue el pueblo, que se organizó y que en cada cuadra había distintos sectores que se autoorganizaron para poder de alguna manera llegar a la solidaridad. Y que entiendo que es importante lo que dice Caro, tenemos que rodear de solidaridad a toda la provincia de Buenos Aires que le está pasando esta inundación en Bernal, en Zárate, en Campana, en Moreno, en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires que cayeron la misma cantidad de milímetros que cayó acá. Sí, y en eso estén atentos a las redes del Centro Cultural, Eso. de la radio y de Ni un Peonos por la Droga Bahía Blanca, que ya se está empezando a tejer una colecta, estamos buscando a ver si conseguimos, un comisionista para llevar cosas, pero ya empezamos a juntar algunas cositas y vamos a largar flyer prontamente, ni bien resolvamos donde más se necesita para llevar las cosas. Y toda la ayuda que recibieron los bahienses, devuélvanla, devuelvan todo. No, mentira. No devuelvan nada, pero sí ayuden, porque nos va a volver a pasar a nosotros. Estoy segura, muy segura que nos va a volver a pasar. Así que nos estamos viendo. Yo me estoy poniendo la campera, estoy muerta de frío. Así que nos Ya vemos se la semana que despide viene. cuando se pone así caro porque, bueno, vamos. Che, bueno, nada, eso. Nos vemos la semana que viene entonces. César García. Nos ¿Cómo? vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene. Esto tiene un olor. Bueno, chau. Chau. Adiós. Lo esperamos con la campera más limpia.